¿No puedes enviar la lista de compañeros? Creo que me enviaste, ¿no? Sí, doctor, se lo reenvío. Por favor, para tomar lista. Y quítate pues esa cosa, por lo menos. Sácate esa cosa para ponerte tu pianita. Sácate pues, hijo. ¿Cómo se prepararon las notas más altas de la historia? Las heridas venosas son casi 90% en esta región interna. Cuando uno tiene una herida que pasa la línea media de la pierna y se va a la parte externa, Aquí ya tienes que supiste. descartar lesiones arteriales concomitantes, ¿no? Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué día? Blanco Gómez. Blanco. Bolaños. Buenas noches, doctor, presente. Cabrera. Buenas noches, doctor, presente. Presente, doctor, buenas noches. Carpio, ¿no? Sí, doctor Carpio. ¿Yo qué? ¿Qué Presente, pasa a mí? buenas noches. ¿Qué vuelta? Buenas noches. ¿Qué vuelta? ¿Qué vuelta? Concha Zúñiga. Concha Zúñiga. Corazao. Presente, doctor, buenas noches. ¿Corazao? ¿O Concha? Concha Zúñiga. Doctor, Corazón presente. Mi compañero es Concha Bien, Zúñiga, el que puedo decir presente. Sí, doctor. bien. Cornejo. Cornejo. Calderón. Cusipaucar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Dueñas. Presente, doctor, buenas noches. Enciso. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Huelparimachi. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Huamán. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Huamán.
Callañaupa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Oh, hijita. Dixto Condori. Presente, doctor. Buenas noches. Ya calibras, ¿no? Ya calibras, ya no te duermes. Lazarinos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Montoya. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Mora. Presente, doctor. Buenas noches. Nieto. Presente, doctor. Buenas noches. Olivera. Olivera Laura. Lomino. Presente, doctor. Hijo. Presente. Pilco. Ilco presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Povea. Presente, doctor. Buenas noches. Quispe. Quispe Guamán. Quispe Guamán. Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez Aparicio. Sánchez Aparicio. No está, ¿no? Inca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Tapia. Presente, doctor. Buenas noches. Valdivia. Velarde. Valdivia no está, ¿no? Velarde. Tuyacama. Villa García. Villa García. La Barrena. Presente, doctor. Buenas noches. Y Barrena, ¿no? Irwe. Sí, doctor. Lleva Renes. Yaña. Yaña Cristian. Úñiga. Presente, doctor. Buenas noches. Úñiga. Cañari, ¿no? Sí, doctor Zúñiga. Ya. Bueno, creo que ahí sí. Ya tenemos que han faltado 8. Sí, Disculpe, ¿me podría considerar, por favor, en el listado? Soy claro. Bedia Sierra. Bedia, ¿no? Sí. Sí, por favor. Falta. ¿Alguien más, por favor? Que no- que- Doctor, buenas noches. No me llamó. Vergara. Sí, doctor. Vergara Ramos Maciel. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Eh, bueno, lo que sí les voy a pedir es a la siguiente semana hay que procurar a recuperar al menos una clase, puesto que estamos con un retraso, me parece, de 2 o 3 semanas, ¿no? 3 semanas, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces, hay que tratar de hacer 2 clases en la próxima semana. mm, en lo posible, de repente, no sé, de acuerdo a vuestra disponibilidad también de tiempo y a la mía, pero me tienen que avisar con tiempo. ¿Ya? Entonces, no sé si de repente puede ser el día, día- viernes y sábado, de repente no sé, el domingo temprano a primera hora. Ustedes planteenme 2 posibilidades para, por favor, intentar recuperar. Y los grupos de rotación también. A cada grupo le corresponde 2 rotaciones. Ahí le alcancé a Araceli mi rol. Entonces,
pienso que cuando tengan disponibilidad, si hay un grupo, podemos estar avanzando, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de ustedes también. Generalmente yo trabajo por las mañanas porque soy jefe de servicio de cirugía especialidades 1 y oncología, entonces estoy de 8 a 2 de la tarde en esa lucha. Entonces, para ver la parte práctica, y que es mucho más interesante obviamente que la teoría, y en realidad se complementa con esto, ¿no? Sí, doctor, ya le voy a pasar cuando se anoten. Aún no les pasé la lista de todo el mes, pero en esta semana no sé si puedan los chicos, porque les dije para hoy y no podían algunos grupos, pero como es dos rotaciones en todo el aporte, sí nos vamos a acomodar, doctor. Yo pienso que es mucho más fácil, ¿no? Porque son solo 2 horas, entonces por grupos pueden venir a tratar de completar esas 4 horas que necesitamos prácticamente todo el semestre, ¿no? Porque son 2 horas por semana y son 20 semanas y tenemos 10 grupos, entonces serían 2 horas, serían 4 horas que tendrían que rotar conmigo por grupos, ¿no? Pero ahorita póntelos Sin arriba. más preámbulos, Así. vamos a Mira para allá. iniciar la clase. Mira para allá, por favor. Otro más, otro más. Mira la cámara. De la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero ahorita póntelo. Bien, el tema que vamos a hablar hoy día es cáncer de mama. Pero ahorita póntelo. Cáncer de mama, chicos, es una patología bastante frecuente. Es la primera causa de cáncer en las mujeres, sobre todo. Y la segunda causa de muerte por cáncer, acá en el Perú, en las mujeres. Lamentablemente nosotros somos un país, se dice en vías de desarrollo, pero yo creo que somos un país más subdesarrollado que en vías de desarrollo, que no tenemos programas preventivos. Si ustedes ven, si ustedes revisan nuestras políticas de salud, probablemente encontremos mucho escrito sobre prevención en cáncer de mama, pero todo lo que está escrito no se lleva a concretar en la práctica. Entonces, nos falta tecnología y la herramienta más importante para la prevención del cáncer de mama, sin lugar a dudas, es la mamografía. La mamografía es por excelencia el, el examen, el único examen que, que puede detectar lesiones tempranas de cáncer de mama y al detectar estas lesiones tempranas puede disminuirla. Es el único examen que ha demostrado que disminuye la mortalidad. Es por eso que se usa como screening, como prevención secundaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a detectar a las pacientes enfermas de esta patología. Pero si ustedes van a los hospitales, les aseguro que no encuentran un mamógrafo operativo, excepto en salud que gran parte del año también está inoperativo. Entonces, siendo este un examen básico para, para hacer diagnósticos tempranos de cáncer de mama y de esta manera, ¿no? Si uno diagnostica a tiempo, ese paciente es potencialmente curable. Si uno diagnostica en estadios avanzados, esa paciente
no va a ser potencialmente curable, ¿no? Probablemente sea una víctima más de esta enfermedad. Entonces, fíjense, a nivel mundial, en ambos sexos, de nuevo apelo a estos gráficos que son actualizados en el 2022, ya les he dicho, son publicados por el Observatorio Global de la Organización Mundial de la Salud. En ambos sexos, el cáncer de mama es el cáncer más incidente a nivel largo. En mortalidad, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer, tanto en varones como en mujeres. En Latinoamérica, eso era a nivel global. En Latinoamérica, el cáncer de mama sigue ese patrón mundial, es el más incidente en Latinoamérica, en los países latinoamericanos. Es el cáncer que más frecuentemente se diagnostica. Y en mortalidad, en Latinoamérica, está a la cabeza. Es la principal causa de muerte en las mujeres por cáncer. Cáncer de mama. En Perú, en Perú, el cáncer de mama sigue siendo el más incidente, de lejos. Y en mortalidad, solo es superado por el cáncer de cuello uterino en Perú. Entonces, he ahí la importancia y la relevancia de estudiar cáncer de mama. Imagínense un médico egresado que no sepa, que nunca haya visto un caso de cáncer de mama. Siendo tan frecuente su incidencia y tan frecuentes como causa de mortalidad. Esto es en Perú, fíjense, acá ya hay las, cau- las causas más frecuentes de cáncer incidente en varones se grafican en barras azules y en mujeres en barras granates, si prefieren, o púrpuras. Fíjense, el cáncer de mama es el más incidente, ¿no? Incluso superando al cáncer de cuello uterino. Mortalidad es la segunda causa de muerte en mujeres que padecen cáncer, solo superado por el cáncer de cuello uterino. Y esto son datos de nuestro hospital, del Hospital Adolfo Guevara Velasco del año 2022. Al menos en eso se ha progresado. Debo felicitar a las políticas que ha instaurado, sobre todo de salud, a nivel de todos sus hospitales. Se llama así, registro de cáncer. Hay una oficina de registro de cáncer donde se lleva la estadística actualizada de todos los casos nuevos, es decir, los incidentes o los prevalentes que están en tratamiento en nuestro hospital. Fíjense, ¿no? Casos nuevos 2022 a ambos sexos, o sea, varones y mujeres. Cáncer de mama. Hemos tenido el 2022 95 casos de cáncer de mama, que más o menos representaba un 11.75%, ¿no? De todas las causas de cáncer que acuden al hospital. Solo equiparable al cáncer de tiroides. Solo equiparable al cáncer de tiroides. En las estadísticas del 2023, cáncer de tiroides está por encima de cáncer de mama. Fíjense, casos nuevos de cáncer durante el año 2022 en mujeres hubieron 496 casos, que representan el 61% de los pacientes. O sea, hay más pacientes mujeres con cáncer que varones. Y fíjense, mama, ¿no?
todos los casos de cáncer de mama se presentaron en mujeres. Y esto concuerda con la estadística, porque las estadísticas dicen que que es, que es 100 veces más frecuente el cáncer de mama en la mujer que en el varón, ¿no? Y ahí lo podemos observar. Todos los casos de cáncer de mama en mujeres. Con ello no quiero decir que no se presente en varones, se presenta, chicos, se presenta, pero es poco frecuente, Cáncer de cuello uterino, 59 casos nuevos hemos tenido el año 2022. Entonces, ustedes saben por anatomía que la mama es una glándula sudorípara modificada. Esta glándula está constituida por la piel, ¿no? La areola pezón, que es una piel modificada, ¿no? El tejido graso, que le da la forma a la arquitectura de la mama, y inmerso en ese tejido graso vamos a encontrar estas estructuras denominadas lóbulos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver los lóbulos. Estos lóbulos, que es donde se produce el alimento más importante para el recién nacido, que es la leche materna, se expulsa a través de estos conductos, ¿no? Que terminan a nivel del pezón. ¿Dónde se asientan más los cánceres? Son en estos conductos. Son en estos conductos que transportan la leche desde los lóbulos mamarios hasta el pezón. 15% de los cánceres se va a asentar a nivel de los lóbulos. Por eso se dice carcinoma lobulillar. Lobulillar porque se asienta en los lóbulos. Y carcinoma ductal porque se asienta en los conductos. Por detrás de este tejido graso se encuentran los músculos, ¿no? El pectoral mayor, el pectoral menor, la pared costal, etc. Y obviamente esta mama tiene, tiene, uh, tiene todo un sistema de drenaje linfático, ¿no? Entonces, nosotros debemos examinar a toda paciente esta región de manera ordenada. Generalmente lo dividimos en 4 cuadrantes. Empezamos por el cuadrante interno, ¿no? El cuadrante superior interno, inferior externo y superior externo. Entonces, hacemos una palpación ordenada de estos 4 cuadrantes y terminamos examinando la región axilar en busca de ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque todo el sistema, todo este drenaje linfático se va a dirigir hacia esos ganglios linfáticos, tanto de la cadena mamaria interna, que discurre paralelo al externo, como los grupos ganglionares, conocidos como grupos ganglionares del nivel 1, del nivel 2, nivel 3, ¿no? Entonces, que muchas veces son afectados por esta enfermedad, ¿no? A medida que el cáncer va avanzando, se van empezando a afectar los ganglios locales, los ganglios regionales y de repente los ganglios a distancia. Entonces, las funciones de la mama, ustedes ya la principal función es la de alimentar al producto, ¿no?
la lactancia materna. Esa es la principal función de la mama, pero también cumple un rol en la sexualidad, un rol en la feminidad y es un órgano noble de la mujer, pues, ¿no? Una vez más, acá tienen ustedes los lóbulos, los conductos que terminan en el pezón, y es a nivel de estos ductos lactíferos donde se asienta el carcinoma ductal, que es la zona donde más frecuentemente se asienta el cáncer de mama. Y solo un 15% se asienta a nivel de los lobulillos y se conoce como carcinoma lobulillar. Obviamente, la mama se va modificando a lo largo del desarrollo de la mujer e incluso cuando la mujer llega a embarazarse. Esto es un gráfico muy interesante del drenaje linfático, ¿no? Ustedes pueden ver que paralelamente al esternón discurre la famosa cadena mamaria interna. Cuando hay una afectación de estos ganglios, y déjenme decirles que en la práctica se palpan esos ganglios cuando hay una afectación, porque están aumentados de volumen, indurados, quiere decir que la enfermedad es avanzada, porque estos son ganglios a distancia. Y también podemos visualizar el grupo ganglionar del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Y los ganglios supraclaviculares, que también, obviamente, de acuerdo al estadio clínico de la enfermedad, se pueden ver afectados o se pueden ver comprometidos. Y posteriormente, este drenaje terminará el conducto torácico, ¿no? Entonces, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama no es más que una proliferación acelerada e incontrolada de células de ese epitelio glandular, ¿no? Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva, ¿producto de qué? Producto de mutaciones, ya sean somáticas o ya sean mutaciones germinativas. ¿Dónde vamos a encontrar las mutaciones somáticas, chicos? En la anterior clase hemos hablado de eso. ¿Dónde encontramos las mutaciones somáticas? Yo ¿Qué después. necesito? ¿Qué muestra necesito para hallar las mutaciones somáticas? ¿Alguien, chicos? Un punto para el examen. Doctor, era extraer el ADN tumoral. En el ADN, doctor. En las células tumorales. ¿Quién dijo? Por favor. Cusipau Carcaranos, doctor. Lucy Paucar, ¿no? Sí, Me doctor. vas a recordar, ¿ya? Tienes un punto para eso. Bueno, él, por ser primero, obviamente, ¿no? Entonces, como dijo vuestro compañero, para detectar mutaciones somáticas, ADN tumoral. En cambio, las germinativas, yo la voy a encontrar en cualquier célula, chicos, en cualquier célula, porque todas mis células tienen esa mutación. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se disemina estas células malignas desde la mama ya sea a los ganglios linfáticos o ya sea a órganos a distancia, pulmón, hígado, huesos, etcétera? Por dos vías fundamentalmente. Una es la vía linfática, como ustedes entenderán, y otra es la vía hematógena, o sea, a través de la sangre, ¿no? Fíjense, en el 2020, en todo el mundo han fallecido más de 500.000 de mujeres, probablemente muchas de ellas, por cáncer de mama.
Y les aseguro que ese medio millón se encuentran en países en vías de desarrollo o en países empobrecidos, que no tienen, que no tienen políticas preventivas sostenibles en el tiempo. Yo no tengo un mamógrafo, entonces obviamente no hago screening a mi población, no hago un control preventivo y mi población viene a los establecimientos de salud cuando ya la enfermedad se está o localmente avanzada, es decir, hay una masa en la mama, más un compromiso ganglionar axilar, o lamentablemente viene con compromiso de órganos a distancia, ya sea hueso, hígado, cerebro o cualquier otra víscera del cuerpo. Entonces, es poco. Y esto obviamente va aumentando a medida que las poblaciones se van haciendo más viejas, ¿no? Aproximadamente la mitad de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos, aparte del sexo y la edad. ¿Mm? La mitad de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos. Incluso hay el 80% al 90% de los cánceres son esporádicos, no se sabe la causa. Y solo el 10% son hereditarios. Solo el 10% son hereditarios. Y esos hereditarios, muchos de esos cánceres hereditarios, es porque hay una mutación que se transmite de generación en generación, que es el BRCA, que puede ser de tipo 1 o puede ser de tipo 2. Y fíjense, entre el 0.5 y 1% de los casos de cáncer de mama afectan a varones, o sea, casi nada. Y la prevalencia en nuestro país, lamentablemente, es alta. Ustedes han visto que es la causa incidente más frecuente, o sea, los pacientes debutan más con cáncer de mama. 135.5 por 100.000 habitantes al año. En cuanto a la localización, es lo que les hablaba, ¿no? Generalmente nosotros trazamos una línea imaginaria, ¿no? Que divide al pezón en 4 cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes superiores son los cuadrantes supero interno y supero externo. Los cuadrantes inferiores, infero interno, infero externo. ¿Dónde se asientan más los cánceres de mama? En el cuadrante superior externo. En el cuadrante, casi el 50% de los cánceres se localizan en ese cuadrante superior externo. ¿Por qué? Porque ahí hay más ductos o conductos lactíferos y hay mayor cantidad de lobulillos o de lóbulos mamarios. Un 15% en el cuadrante superior interno y en menor proporción en los cuadrantes inferiores. Los retroareolares, o sea, detrás del pezón, un 17%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que me pueden a mí, que me pueden alertar para que yo sospeche que una persona puede tener cáncer de mama? En principio está el incremento de la edad. Fíjense a vuestra derecha de vuestra pantalla. Desde el nacimiento hasta los 49 años, hay un 2% de probabilidades de padecer cáncer de mama, es decir, 1 entre 49 mujeres. De los 50 a los 59 años, o sea, ya un grupo etario una década más, aumenta a 2.4%, eso significa 1 de cada 42 mujeres puede hacer cáncer de mama.
De los 60 a los 69 años, prácticamente se alcanza un 3.5% de las mujeres pueden padecer cáncer de mama. Eso significa 1 de cada 28 mujeres. De por sí ya es alto, ¿no? 1 de cada 28 mujeres. Por encima de los 70 años, 7%, o sea, prácticamente se ha duplicado. Eso significa que 1 de cada 14 mujeres por encima de los 70 años puede hacer cáncer de mama. ¿No? Y a lo largo de la vida, más o menos el riesgo en las mujeres es 12.9%. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 de cada 8 mujeres va a hacer cáncer de mama, no es poca cosa. Y como les decía, es 100 veces más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? O sea que el sexo femenino, el hecho de ser mujer, ya es un factor de riesgo para adquirir esta enfermedad. Hay estudios que dicen que las mujeres de raza blanca son más propensas a adquirir cáncer de mama, al igual que las mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas con índice de masa corporal elevado o que hayan tenido una ganancia de peso durante la perimenopausia, tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Las mujeres premenopáusicas, adultas jóvenes con índice de masa corporal alto, más bien está relacionado con un bajo riesgo de cáncer de mama. Las mujeres de talla alta, mayor a casi por encima de 1,79 m, tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Las pacientes con tumores benignos de mama, pero que estos revelen algún grado de atipia celular. Y mujeres con tejido mamográficamente denso tienen mayor riesgo. Tienen mayor riesgo. Y esto podría estar relacionado con los niveles de estrógenos. En cuanto a factores hormonales, las terapias hormonales y los niveles de estrógenos endógenos también son un factor de riesgo para cáncer de mama. Los niveles elevados de estrógenos endógenos, ya sea en pre y posmenopáusicas, son un factor de riesgo. La terapia hormonal en pacientes menopáusicas, ustedes saben que obviamente cuando las mujeres han pasado su ciclo reproductivo, muchas de ellas empiezan a usar terapias de reemplazo hormonal. Esto para disminuir los síntomas de la menopausia, sobre todo los bochornos. Entonces, el uso de estas terapias de reemplazo hormonal pueden predisponer a que desarrolle un cáncer de mama, sobre todo en aquellas mujeres que tienen el útero intacto, es decir, que no han sido sometidas a una histerectomía. Y sobre todo desarrollan cánceres de mama de tipo hormonal. El uso de contraceptivos, usted también, ¿no? Ustedes en vuestro entorno han visto que hay mujeres que usan contraceptivos hormonales, ya sean píldoras, ya sean las barritas implantadas, etc. Entonces, este uso de contraceptivos aumenta el riesgo durante su uso y desaparece al suspenderlo más o menos entre 2 a 5 años después de su discontinuación. O sea, si ha usado para que desaparezca ese riesgo, tiene que pasar 2 a 5 años desde terminado el uso de esos anticonceptivos. Niveles elevados de andrógenos, lo que está de moda, ¿no? Sobre todo en los varones, ponerse testosterona, ¿no? Para tener una mayor masa muscular, y esto se ve es bastante frecuente en los gimnasios. Entonces, ojo con eso. Machito. Esos andrógenos terminan muchas veces
eh, siendo, elevando los niveles de testosterona y predisponiendo a cáncer de mama. Y niveles elevados de resistencia ¿Qué, a la hijito? insulina también es un factor para, ¿Qué? de riesgo para adquirir esta enfermedad. En cuanto a los factores reproductivos que me pueden predisponer a cáncer de mama, está una menarquía temprana. ¿Cuánto es esa menarquía temprana? Que, que, mi, que las mujeres durante la pubertad empiecen a arreglar antes de los 13 años. O una menopausia tardía también. Entonces, son los dos factores importantes que me pueden predisponer a cáncer de mama. La edad creciente en el primer embarazo a término. ¿Qué significa esto? Embarazos en pacientes añosas, por encima de 35 años. También me predispone a cáncer de mama. Y la nuliparidad, que también me predispone a cáncer de mama. Es decir, el no haber fecundado nunca un óvulo, ¿no? Igualmente, la historia personal y familiar de cáncer de mama solo se va a ver hasta un 10% como causa de cáncer de mama. Sobre todo, es importante la historia personal en mujeres que han tenido este diagnóstico por debajo de los 40 años. Si yo tengo un familiar de primer grado afectado, el riesgo es doble. Si tengo dos familiares afectados, el riesgo es triple. Y la edad del familiar es importante si este fue diagnosticada antes de los 30 años. Y mi riesgo va a ser el triple. O sea, si yo tengo un familiar que ya ha tenido cáncer de mama antes de los 30 años, yo tengo el triple de riesgo de tener cáncer de mama. ¿Se escucha, chicos? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Sí, Sí. doctor. Sí, Doctor, doctor. disculpe, se va a acabar la lluvia. ¿Podríamos pasarnos al otro Meet? Lo envié por el chat de este. Ah, ya. Entonces, aprovechemos para hacer un descanso. ¿Cuánto falta para que se acabe? ¿Un minuto? Mm, Más o menos 5, no estoy seguro, Ya. más 5. Entonces, hasta donde dure, y de ahí nos tomamos un break de 5 minutos y volvemos. ¿Ya? Ya está bien, doctor. ¿Cuánto es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de padecer cáncer de mama en caso de las mutaciones BRCA, las famosas BRCA? Fíjense, en gris ustedes pueden ver a una mujer normal, a una mujer sin factores de riesgo en la población general. Su, su riesgo de tener cáncer de mama. Mío, en braca.
Ven, Dios, ven. Dios, ven. Ven. Mi amor. Y cielo. ¿Quieres mear, pues, hijita? rechaza totalmente el monopolio de la salud que viene promoviendo el Colegio Médico en el Congreso. Muchos profesionales de la salud realizamos actos médicos, cada uno en su especialidad. Pero ahora los médicos quieren ser los únicos que pueden realizarlos, discriminando a todos los demás. Los obstetras del Perú cumplimos una labor muy importante en la salud. Y si los médicos aprueban esta ley, ya no podremos seguir haciéndolo. No al monopolio de la salud. La ley que promueven los médicos va en contra de miles de profesionales de la salud y encarecerá totalmente estos servicios. Les pedimos a los señores congresistas que no se dejen sorprender. El Colegio de Obstetras del Perú rechaza totalmente el monopolio de la salud que viene promoviendo el Colegio Médico en el Congreso. Muchos profesionales de la salud realizamos actos médicos, cada uno en su especialidad. Pero ahora los médicos quieren ser los únicos que pueden realizarlos, discriminando a todos los demás. Los obstetras del Perú cumplimos una labor muy importante en la salud. Y si los médicos aprueban esta ley, ya no podremos seguir haciéndolo. No al monopolio de la salud. La ley... Está cansado de que tus informes... Tenemos un grupo de 8. ¿Qué les vamos a preparar? Tenemos hoy una refrigerador. Disculpa, señor, pero ese no ya les damos los días. Por eso, los sacamos. Los sacamos. Pero hay más salsa de soya. El curry, por ejemplo, sí. Es pollo al curry con leche de macho. No está bien. Ahorita se lo quito. Con la salsa se lo quito. Repito. Tengo todo lo que no me vaya a cambiar.
Tiene mi cabello se levanta demasiado y no hay que hacer con los remolinos, se para por todos lados. Solución simple, muy fácil, cabello largo. ¿Eres de Arequipa? Me cuesta trabajo entender. El corte o moni en cabello oscuro también. Me cuesta trabajo. El corte o moni en cabello oscuro también luce bastante bien. Aunque este estilo está en tendencia, muchos no saben cómo pedirlo. Hoy te explico todo sobre este corte modificado y elegante. El corte o moni perfecto para ellos busca un look clásico, vivido y con mucha elegancia. Se caracteriza por un corte limpio con los laterales cortos y el cabello exterior ligeramente nasal. Todo con un acabado suave y bien estructurado. Este estilo evoca la sofisticación de las viejas épocas y es ideal para personas que buscan una apariencia refinada y atemporal. Aporta una gran definición al rostro y da para quien le gusta el estilo clásico, se adapta tanto a un look formal como uno más relajado, siempre con ese toque de distinción. En esta ocasión decidí trabajarlo todo así queda y también la técnica navaja para darle textura y mayor movimiento, ya que nuestro cliente tiene un cabello lacio y bastante pesado. A pesar de ser un corte que lleva cabello largo, hay que definir bastante bien sus ojos. Lo bastante bien. Agregamos un poco de pronto para dar más textura y volumen. Listo para intentar hacerte el estilo old money. Sígueme para más consejos sobre cortes que marcan tendencia y recuerda que tengo un pulso digital. El corte old money en cabello. Nunca has visto algo mejor. Las carretas. Ello es exacto. Es algo. ¿Eres? Es lo más. Aquel sarno de aquí me preguntó el otro día en clase si R2 está pidiendo 35 años de prisión para Castillo. El detalle está en que aquí Pedro Castillo se enfrenta a las imputaciones por los delitos de rebelión. Pero hay alguien que tiene inmunidad absoluta. Aquí no lo puedes tocar, ¿no? Se llama Gustavo Andrés Gorriti Lembo. Él goza de inmunidad absoluta. No puede ser investigado, no puede ser cuestionado porque soy el emblema de la prensa. No, señor. Usted no está siendo investigado por su actividad periodística. Usted tendría que ser investigado para ver si en realidad ejerce control sobre un organismo del Estado sin que tenga el deber de responder por su posición. Eso no es investigar a un periodista. Eso es investigar a un activista que se disfraza de periodista. Hay una inmunidad absoluta, una inmunidad abierta. Entonces usted le tiene que quiere. Puedes recibir $11.200.000 y no te van a decir que es tócrata, no te van a decir ladrón, no vas a tener una organización criminal detrás de ti, porque en el caso de la señora Vic. Capítulo 3. Gustavo Gorriti, el articulador. Gustavo Gorriti encabeza todo este sistema de articulación y cuenta para ello con el respaldo de medio. Eran solo están ellas. 9 por 3, 18. Sube de 9 más. A 18 sube de 9. 18 sube de 9. 27. 6 por 8. 6 por 8. ¿Por qué miras allá? ¿Usted cómo sabe multiplicar? 9 por 6. 9 por 6, 36. Contamos a la buena. 6 por 9. 6 por 9, 54. 8 por 7. 56. 12 por 9. 7, 8. 76 entre 11. 6. La cartulina blanca sirve para hacer todos los trabajos de exposición. Y la negra, Mire, colegas de acá, profesores de Santa Anita. ¿Tienen el minoxidil? El ácido hialurónico en la ojera, hasta le han levantado la ceja, mira. Sí, pero ahora me parece más a mi mamá. ¿Cuál tiene arrumaco con vaca? Sirenitas. A mí me gustan las sirenitas. ¿Las amigos? ¿El soleo? La Katy, la Mara, el del 202, la Sancha, el extraño. Por favor. ¿Y tú por qué me dijiste en la mañana que tú no conocías este lugar? Sí se le escucha, doctor.
Y se ve, doctor. La mayoría de pacientes en nuestro país viene por una tumoración, pues, ¿no? Un nódulo en la mama. Ese es el síntoma más frecuente en nuestro país. En cambio, en países desarrollados, la mayoría de pacientes son diagnosticados asintomáticos. ¿Y cómo es eso de asintomáticas, doctor? Que no tienen ninguna molestia, no tienen ningún síntoma y se las ha detectado, ha sido un hallazgo durante sus pruebas de mamografía. Incluso ahora hay mamógrafos con inteligencia artificial que obviamente te permiten incluso detectar lesiones que ni el mismo radiólogo podría detectarlo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ya producto del aumento de tamaño de ese nódulo, puede haber secreción por el pezón, generalmente una secreción sanguinolenta, ¿no? Cambios en la coloración de la piel o en las características de la piel. La piel a veces adquiere ese aspecto de piel de naranja, porque literalmente es parecido a la cáscara de la naranja, ¿no? Engrosada, los poros se hacen mucho más prominentes. Puedo encontrar ganglios axilares al examen clínico o conglomerados ganglionares, que es la fusión de varios ganglios, o úlceras en la piel, ¿no? Hay un término que muy conocido en oncología de una condición clínica de la paciente que se llama carcinoma inflamatorio de mama. ¿En qué consiste? Consiste en la suma de esa piel de naranja, en el eritema que hay en toda la mama, por eso se llama inflamatorio, y el engrosamiento de los hoyuelos o de los poros en la piel. También puedo encontrar en algunas pacientes, sobre todo con cánceres localmente avanzados, cuando hay retracción del pezón y retracción de la piel. Y eso se nota, es muy notorio, sobre todo cuando a la paciente le decimos que se lleve las manos a la región occipital y vamos a ver cómo la piel se retrae o cómo el pezón está retraído también por acción de la lesión. El diagnóstico de cáncer de mama es por biopsia, chicos. No hay otro método que me permita diagnosticar cáncer de mama. El diagnóstico de todo tipo de cáncer, y no solo cáncer de mama, es con biopsia. No hay otra forma de diagnosticar. En países, como les decía, con programas preventivos establecidos, la mayoría de pacientes son diagnosticadas asintomáticas. Y esto es gracias a la realización periódica de chequeos médicos, pues, ¿no? En cambio, en el Perú tenemos la cultura de la prevención. ¿Cuántos de ustedes han asistido a un médico o sus familiares este año estando sanos? Les aseguro que más del 90% no lo hizo. ¿Cuántos de en vuestro entorno familiar nada más? Me imagino que sus papás están por encima de los 50 años o 60 años. ¿Cuántos de ellos se han practicado una colonoscopía este año? ¿Cuántos se han practicado una endoscopía? ¿Cuántas de sus mamás se han hecho su mamografía? ¿Cuántas de sus mamás se han hecho su Papa Nicolau para detectar un cáncer de cuello uterino temprano? O, o un chequeo oncológico preventivo, ¿no? Entonces, sí, es muy probable que muy pocos hayan hecho de rutina uno de esos exámenes preventivos. Fíjense, en otros países el 15% de los pacientes son diagnosticados con signos clínicos. El 15%. En cambio, en nuestro país el 74% ya tiene un síntoma clínico. Síntoma clínico es incluso el nódulo, pues. Eso ya es un síntoma.
es un signo clínico. En nuestro país la mayoría de pacientes son diagnosticados en estadios avanzados, ¿no? En estadios 3 o en estadios 4, casi el 70-80% de los pacientes. Fíjense, ¿no? ¿Dónde está la lesión? La lesión está acá, ¿no? En esta parte, vean. Esto es una mamografía y fíjense, esta lesión de bordes irregulares, radioopaca, ¿no? Radioopaca. Esta es la lesión sospechosa. Como les venía diciendo, el diagnóstico de cáncer de mama es por biopsia. No hay otro examen, chicos, es por biopsia. Incluso ahora, en estos tiempos, tenemos el apoyo de radiología intervencionista que nos permite hacer biopsias ecoguiadas, o sea, guiadas con ecografía, ¿no? Acá ustedes pueden ver en la figura, acá está el ultrasonido o el transductor y acá está la aguja trucaz, ¿no? Entonces, en este nivel está la masa, yo voy a disparar a la masa y voy a obtener de manera mucho más precisa una muestra representativa que finalmente lo voy a derivar al anatomopatólogo, que es otro especialista que se va a encargar de procesar esa muestra y hacer la lectura correspondiente para discernir si ese paciente tiene un cáncer de mama o no tiene un cáncer de mama o es un tumor benigno. Entonces, la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de mama. No hay otro examen, no hay la resonancia, son métodos diagnósticos, pero no me llevan al diagnóstico. La resonancia, la tomografía, el PET-CT solo me va a decir que ahí hay una masa. ¿Qué es? No lo sé. Para resolver ese no lo sé, necesito biopsiar, tomar una muestra. Si yo palpo a un paciente y veo que hay ganglios incrementados de tamaño y que para mí me parecen sospechosos, puedo pedirle una biopsia de aspiración con aguja fina y obtener muestras celulares y eso mandarlo a un estudio citológico. Entonces, ¿qué me permite dilucidar la biopsia? Con la biopsia voy a poder saber si ese tumor por el que viene la paciente a mi consulta es un cáncer de mama o es un tumor benigno. Y fíjense, la imagen A y la imagen B. En la imagen B no hay el patrón de las células, cada una de estas son células. En lo rosado es el estroma, pues, del mama. Ustedes pueden ver que el patrón es uniforme y no hay alteraciones ni actividad mitótica en estas células de la figura B. A diferencia de la figura A, fíjense todas las células que constituyen un carcinoma ductal, ¿no? Una proliferación celular en esta parte. Del mismo modo, en estos gráficos, ustedes pueden ver que hay una proliferación celular tanto en la figura A como en la figura B. Incluso hay células de diferente forma, de diferente tamaño. Y en la figura B podemos ver la actividad mitótica intensa producto de ese carcinoma. Entonces, la hematoxilina y eosina me va a permitir precisar si hay un cáncer, si ese carcinoma es ductal
es un carcinoma lobulillar. Ya les he dicho que el carcinoma ductal histológicamente es lo más frecuente. Carcinoma lobulillar, hasta un 15% se puede presentar. Pero hay un estudio que se llaman estudios de inmunohistoquímica que me van a mí poder clasificar a este diagnóstico en subtipos moleculares. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer de mama no es un solo tipo de cáncer, sino que hay subtipos moleculares de cáncer. Y para llegar a ese estudio molecular de los cánceres, tengo que hacer estudios de inmunohistoquímica. ¿Y en qué voy a hacer esos estudios de inmunohistoquímica? En estas muestras, en las biopsias que yo he obtenido desde el inicio. Hago nuevos cortes y de acuerdo a si hago interactuar los anticuerpos, que son los reactivos, con los antígenos que hay en la célula. Y estos van a tomar determinadas coloraciones, como ustedes pueden ver acá. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo tener los siguientes subtipos moleculares. El luminal A, luminal B, HER2 puro o triple negativo. Esos son los 4 subtipos moleculares de cáncer de mama. Luminal A es un cáncer de mama que expresa receptores de estrógeno, receptores de progesterona, es negativo para HER2, o sea que no está alterado el HER2, y su índice de proliferación celular es menos del 14%. Luminal B es muy parecido al luminal A, expresa receptores estrogénicos, expresa receptores de progesterona, pero esto es menos del 20%, o en su defecto puede ser negativo. El HER2 puede estar expresado incluso, puede ser un HER2 positivo, y el Ki67 es mayor al 14%. El HER2 puro es cuando es negativo para receptores de estrógeno y receptores de progesterona, es decir, es negativo para receptores hormonales, pero es positivo para HER2. En algunas literaturas van a encontrar que el positivo para HER2 es cuando el HER2 es 3 cruces. El HER2 2 cruces es dudoso y el HER2 una cruz es de expresión baja. Y el triple negativo es cuando todos son negativos, pues no hay receptores, no hay expresión de receptores hormonales y el HER2 también es negativo. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación molecular? Porque de acuerdo al subtipo molecular es que yo voy a tratar a mis pacientes con cáncer de mama. Por ejemplo, los luminales, sobre todo los luminales A, son muy resistentes a quimioterapia. En todo caso, en esas pacientes voy a evitar el uso de quimioterapia y más bien las voy a tratar con tratamiento antiestrogénico, ya sea tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, triptorelina, o les voy a someter a una castración química. Los pacientes luminales B, del mismo modo, voy a usar tratamiento antiestrogénico, ¿no? En los cerdos puro, voy a utilizar terapia anti-HER2. Y uno de los tratamientos anti-HER2 que ya casi cumple 30 años en el mundo es el trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-HER2. Ahora hay muchos anticuerpos monoclonales anti-HER2.
también está el pertuzumab, está el trastuzumab deruxtecan, que son otro tipo de moléculas, pero dirigidas a ese HER2. Y en el triple negativo, no voy a poder usar medicamentos anti-HER2 ni terapia hormonal, porque no tendría sentido, porque no expresan receptores hormonales. Entonces, en estos podré usar de repente quimioterapia o de repente inmunoterapia, ¿no? Lo otro importante de conocer esa clasificación es, vean la sobrevida de los diferentes grupos, ¿no? ¿Quién tiene más sobrevida? Los luminal A, ¿no? Fíjense, esto es la supervivencia global en meses, de 0 a 60 meses, y esta es la supervivencia acumulada. Fíjense, quienes viven más son los luminales A, seguidos de los luminales B, los pacientes con HER2 y los pacientes con triple negativo en lila, que prácticamente son los que menos sobrevida tienen. Esta es lo primero que el patólogo me dice con hematoxilina y eosina es si el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer. O sea, hay presencia de células que están formando ese carcinoma ductal, hay presencia de células que están formando el carcinoma lobulillar. Una vez que el patólogo ha confirmado que esto es cáncer, está en la obligación de hacerle todo este panel, determinar si esas células tumorales están expresando receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, cuál es el Ki67, etc. Y eso se hace con esos estudios de inmunohistoquímica, que no es más que la utilización de anticuerpos que van a detectar antígenos en las células tumorales. Probablemente este sea un HER2 3 cruces y no necesite mayor estudio, pero a veces cuando no hay mucha coloración y hay duda, probablemente este sea un HER2 2 cruces, entonces se cataloga como dudoso, entonces hay que correrle exámenes complementarios con ayuda de la hibridación in situ, las técnicas de fluorescencia, que se denomina en este caso FISH, ¿no? Hibridación in situ por fluoresceína, FISH. ¿Qué me va a dar me va a confirmar finalmente si hay o no hay esa sobreexpresión de HER2, que también se puede utilizar? Entonces, técnicamente y anatomopatológicamente tenemos al carcinoma lobular o lobulillar cuando se ha originado en los lóbulos mamarios, al carcinoma ductal, como ustedes pueden ver, que se ha originado en los ductos o en los conductos lactíferos, la enfermedad de Payet, que es un carcinoma que afecta el pezón, produce una lesión descamativa o una úlcera en el pezón, que se presenta en el 4% de los pacientes. El más frecuente es el ductal, chicos, como les he dicho, esto es lo más frecuente, el carcinoma ductal, el lobulillar en un 15%, y el carcinoma inflamatorio en nuestro medio, sobre todo el inflamatorio es frecuente porque es una muestra de que el cáncer está avanzado y ha comprometido la piel. Por eso está graficado con color rojo, ¿no? Carcinoma inflamatorio, la paciente viene con piel de naranja, tiene la tumoración inmensa. Fíjense, este es el carcinoma inflamatorio. Es una mama con piel de naranja. Literalmente ustedes se asemeja a la piel de la naranja, ¿no? Y este es su patrón histológico, pues, ¿no? Hay una actividad mitótica intensa y una proliferación celular descontrolada. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado de cáncer. ¿Qué le vamos a hacer?
estudios de estadiaje. Yo necesito saber, y ya sé cuál es su perfil molecular. Entonces, habrá pacientes que serán luminal A, otros pacientes serán luminal B, otros pacientes serán triple negativo, otros pacientes serán HER2 puro. Lo cierto es que una vez diagnosticado a mi paciente con cáncer, tengo que hacerle un procedimiento muy conocido en oncología y que seguro ustedes lo han escuchado desde probablemente los que han tenido algún contacto directo o indirecto con familiares que lamentablemente han padecido esta enfermedad, estadiaje, ¿no? Doctor, ¿el cáncer está ya avanzado o está localizado? Para resolver esas dudas, para realizar ese proceso de estadiaje en oncología, hacemos uso de métodos diagnósticos. Tomografía, que es lo que más utilizamos en nuestro hospital, ¿no? Si yo tengo una paciente que veo que tiene este carcinoma inflamatorio, muy probablemente tenga enfermedad metastásica a distancia. Entonces, en ese tipo de pacientes, para descartar y saber si la enfermedad solo está en la mama o lamentablemente ya comprometió otras vísceras, tengo que hacerle esa tomografía. Hay otros exámenes modernos, bueno, modernos para nuestro medio, porque desde el 2015 contamos con PET-CT en el Perú. En otros sitios lo tienen probablemente hace 15 años. El PET-CT es un examen que utiliza técnicas de tomografía, pero con medicina nuclear. ¿Por qué? Porque al paciente en vez de en la tomografía, al paciente nosotros le inoculamos una sustancia de contraste a través de la vena con la finalidad de hacer mucho más visible las lesiones tumorales. En cambio, en el PET-CT, en vez de contraste, utilizamos una sustancia que se llama fluorodesoxiglucosa, FDG. Y se le inyecta al paciente y el paciente pasa por un equipo muy parecido a la tomografía que se llama PET. Luego yo fusiono, la computadora hace una fusión tanto de la parte del radioisótopo que le he administrado al paciente con la tomografía. Yo puedo visualizar si hay un hipermetabolismo en determinada zona del cuerpo. Sobre todo sirve para saber si las lesiones están activas, hay ganglios comprometidos, etc. La ecografía también nos puede ayudar, la radiografía de tórax, las gammagrafías óseas, que son los exámenes por excelencia para detectar lesiones precoces de metástasis en los huesos, la resonancia, en algunos casos que no se pueda usar lo anterior. Y fíjense, ¿no? Voy a tener de estadios tempranos, probablemente, diga, un estadio temprano es un tumor menor a 2 centímetros, un estadio clínico 1, por ejemplo, un estadio clínico 2 de 2 a 5 centímetros, un estadio clínico 3 cuando hay compromiso ganglionar o el tumor es mayor a 5 centímetros, y un estadio clínico 4 que, como ustedes pueden ver en la figura, ya ha comprometido lamentablemente el pulmón o ganglios a distancia o los huesos o el hígado, otras estructuras de la anatomía corporal, ¿no? Entonces, ¿este estadiaje en qué se basa? El estadiaje, el TNM, el famoso TNM,
T viene de tamaño del tumor, N viene de ganglios, si los ganglios están o no están comprometidos, y M viene de metástasis o enfermedad a distancia. En el T tenemos del T1 al T4, y esto literalmente está asociado al tamaño del tumor. Ganglios del N0 al N3. N0 cuando no hay ganglios comprometidos, N1 cuando el tumor se ha diseminado a uno o varios ganglios regionales, el N2 cuando hay afectación de varios ganglios regionales, y el N3 cuando el tumor se ha extendido a más ganglios linfáticos distantes, sobre todo. Y M viene de metástasis, cuando el tumor se extiende a órganos a distancia, ¿no? Ya sea encéfalo, huesos, hígado, vaso, pericardio, etc. Y fíjense lo complejo que es una estadificación. Acá tengo del T1, tengo hasta el T4, ¿no? Lo que hemos visto, T1, T2, T3, T4. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Generalmente se diferencian por tamaño. El T3 mayor a 5 centímetros. El T4 es un tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel. T4A es a la pared torácica, sin incluir el pectoral mayor. El T4B es cuando está afectado la piel. El T4C es cuando hay afectación tanto de la pared torácica como de la piel. Y el T4D es carcinoma inflamatorio. O sea, si una paciente viene con su mama roja, con piel de naranja, yo no necesito ya ni medir ni hacer nada, sino le coloco T4D. Y igualmente los ganglios comprometidos, ¿no? N0 cuando no hay metástasis en ganglios regionales, N1 cuando hay compromiso de ganglios, metástasis en ganglios homolaterales, pero que son móviles. N2 probablemente ya sean fijos o estén agrupados. Hay N2A, N2B, N3. Y así sucesivamente hasta el M, ¿no es cierto? Cuando hay metástasis a distancia. Entonces, ¿no? El estadio clínico 4 puede ser cualquier T, puede ser un tumor de 1 centímetro, pero ya ha hecho metástasis a distancia. Ese es el estadio clínico 4. Es una tomografía, como ustedes pueden ver, y en la paciente, ¿es con contraste o sin contraste, chicos, para que despierten? Chicos, ¿es con contraste o sin contraste? ¿Y por qué? Es con contraste, ¿no? Es con contraste. ¿Se me escucha, chicos? Por favor, confírmenme o me he ido. Sí se escucha. Es con contraste, ¿por qué? Porque ustedes fíjense, aquí está graficada la... ¿Qué estructura es esta? El seno venoso. Anatomía, chicos, ¿no? Está graficado acá por el contraste. ¿Qué más? Ustedes pueden ver las lesiones, ¿no? Hiperdensas. Hiperdensas rodeadas con un amplio edema vasogénico. Este edema vasogénico no es más que agua, producto de la alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos que se encuentran nutriendo a estos nódulos. Entonces esto es una urgencia oncológica que hay que tratar. Esa es la tomografía. Fíjense, este es el PET-CT. El PET-CT parece una tomografía, fíjense. Pero tiene una particularidad. Miren la calidad de imagen. En este caso, el tumor de cáncer de mama que representa, cómo se representa en el gráfico. Y esto es gracias a que se le ha inoculado a la paciente un radiotraceador que se llama fluorodesoxiglucosa. ¿Y cuál es el fundamento de este examen?
que esa fluorodesoxiglucosa es una glucosa radiactiva, que, que es consumida ávidamente por los tumores, porque los tumores se dice que tienen un hipermetabolismo, tienen un hipercatabolismo y consumen altas cantidades de glucosa. En este caso, la glucosa que le he administrado se ha concentrado en la lesión, ¿no? También puedo discernir otro tipo de lesiones más pequeñas. Fíjense, acá tiene una metástasis en el hígado y probablemente tiene un compromiso ganglionar también. Entonces, ya le hemos estadiado al paciente y viene el tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay varias alternativas, chicos, desde cirugías. La cirugía puede ser una cirugía conservadora, es decir, le voy a hacer solamente una tumorectomía, le voy a hacer una cuadrantectomía, etc. O le voy a dar, antes de operarla, le voy a dar un tratamiento que se denomina quimioterapia neoadyuvante con el propósito de reducir el tamaño del tumor y en una segunda fase llevarlo a cirugía. Eso se llama quimioterapia neoadyuvante. O otro tipo de intervenciones quirúrgicas son las cirugías, las mastectomías radicales, ¿no? Sobre todo en tumores grandes, con compromiso retroareolar. También se pueden realizar metastasectomías. De repente yo le hago a la paciente me viene a la emergencia por cefalea o un déficit motor, etc. Le hago todo un scan con tomografía y solo evidencio que hay una sola lesión en el encéfalo, digamos esta. Entonces, la primera prioridad de la paciente es que la paciente ingrese a una metastasectomía de encéfalo. Si tiene, digamos, una sola lesión en el pulmón y el resto está limpio, lo ideal es que ingrese a una metastasectomía pulmonar, etc. Si hay lesiones únicas, la prioridad es la cirugía, porque finalmente es lo que le va a curar. Fíjense en el PET-CT, la lesión en la mama, la lesión en el hígado, ¿no? Eso se mide con una escala que se denomina SV. Lo otro es la quimioterapia. Hay varios tipos de quimioterapia en oncología. La quimioterapia neoadyuvante es cuando nosotros antes de una cirugía le vamos a administrar quimioterapia al paciente. Como les dije, en este caso en cáncer de mama, con el propósito de disminuir el tamaño de la lesión y en una segunda parte poderlo operar. Lo otro son las quimioterapias adyuvantes. Le han operado a mi paciente, hemos encontrado ganglios linfáticos comprometidos, hemos encontrado que sería un factor de riesgo para la recurrencia, o sea, para que vuelva la enfermedad a futuro. Hemos encontrado células tumorales en los vasos linfáticos que me podrían hacer pensar que ese paciente probablemente pueda tener células tumorales circulando en sangre, etc. Entonces, a ese tipo de pacientes le vamos a hacer una quimioterapia adyuvante, evaluando los factores de riesgo. Y también tendremos que ver el subtipo molecular de cáncer de mama de mi paciente, ¿no? Y la quimioterapia de primera línea para pacientes con enfermedad a distancia. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene metástasis en hígado, pulmón, y un paciente que no tiene metástasis. Si no tiene metástasis y de primera intención se puede operar, se opera. Si tengo que darle un tratamiento previo a la cirugía, lo tengo que dar. Porque finalmente lo que le va a curar al paciente es la cirugía, chicos, es la cirugía. También tenemos terapias dirigidas como los anticuerpos monoclonales, ya les había hablado del trastuzumab.
también del pertuzumab, son anticuerpos monoclonales. También tenemos anticuerpos conjugados, como por ejemplo el trastuzumab, deruxtecan, es una droga nueva, inhibidores de ciclinas, dependientes de quinasas, como por ejemplo el palbociclib, el abemaciclib, el ribociclib. Son drogas que se utilizan sobre todo en los cánceres de mama subtipo luminales. Los inhibidores de PARP, como la PARIB, inhibidores de la vía de AKT, PI3 quinasa, mTOR, o por ejemplo el everolimus, inmunoterapia, que sobre todo se utiliza en el cáncer de mama triple negativo, ya sea como adjuvancia o como en neoadjuvancia, o sea, para disminuir el tamaño del tumor, utilizamos pembrolizumab. La hormonoterapia, que se utiliza, hay hormonoterapia neoadjuvante, hay hormonoterapia adyuvante, y básicamente dentro de esta hormonoterapia está considerado el tamoxifeno, que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, es un SER, pero también hay inhibidores de aromatasa, anastrozol, la radioterapia, que también es un tratamiento complementario, sobre todo cuando hay compromiso ganglionar, el tamaño del tumor, tumores de más de 5 centímetros tienen que ir a radioterapia, ganglios comprometidos tienen que ir a radioterapia, metástasis localizadas pueden ir que sean irresecables, pueden ir a radioterapia. Fíjense lo mutilante que puede ser una cirugía de mama y sobre todo por la afectación psicológica que se puede dar en nuestra paciente. Como ya les dije, la mama es un órgano noble, es un órgano que tiene muchas funciones. La más importante es esa función de dar alimento al bebé, ¿no? Pero también cumple una función sexual, una función de feminidad de las mujeres, de belleza, etcétera, que obviamente puede terminar así, en una mastectomía radical, que significa retirar toda la mama, toda la glándula mamaria. Y eso, créanme, que produce alteraciones psicológicas en la paciente. Para evitar esas mastectomías, esas cirugías tan mutilantes, es que hacemos uso de esta quimioterapia neoadyuvante, porque uno de sus objetivos es llevar a esa paciente a una cirugía conservadora, o sea, mantener la mama, no amputarla, sino sacar el tumor, lo necesario, pero lo seguro para que no vuelva a la enfermedad, así como los ganglios linfáticos, y evitar estas cirugías mutilantes. Entonces, ahora se opta más por una cirugía conservadora que por una cirugía radical. Todavía nos queda 10 minutos. A ver, vamos. Y la parte preventiva. Que lo hice parte. Esto hemos visto. ¿Se ve, por favor, chicos? Sí, doctor. Todos estamos cansados. 2 minutos de esfuerzo más. Si hay una pregunta, si a ustedes alguna vez les pregunta a un familiar, ¿qué examen me puedo hacer para prevenir y diagnosticar a tiempo un cáncer de mama? Mamografía, chicos, mamografía, la ecografía, la resonancia. Ninguno de estos exámenes ha demostrado disminuir mortalidad, excepto la mamografía.
Como les dije, hay mamógrafos ahora con inteligencia artificial que te van a detectar lesiones muy, muy pequeñas y de esta manera hacer diagnósticos tempranos. Si yo detecto un tumor de 0.5 milímetros, probablemente ese paciente vaya a cirugía sin necesidad de nada y no requiera probablemente de ningún tratamiento, excepto haya algún biomarcador que requiera tratarlo, como por ejemplo los luminales, que si salen positivos para receptores de estrógeno, progestágeno, tienen que ir a tratamiento antiestrogénico por 10 años en el caso de las mujeres premenopáusicas o por 5 años en los casos de mujeres posmenopáusicas o incluso hasta 10 años evaluando algún factor de riesgo de recurrencia. Ya les dije que los factores de riesgo de recurrencia de cáncer de mama casi son directamente proporcionales al compromiso de los ganglios. Si después de la cirugía encuentro el patólogo, el anatomopatólogo me informa que hay compromiso al menos en 4 o más ganglios de los extraídos, ese paciente tiene alto riesgo de recurrencia. Si es un pobremente diferenciado el tumor, también tiene alto riesgo de recurrencia. Si hay embolia tumoral linfática, también tiene alto riesgo de recurrencia. Si el tumor es más de 5 centímetros al debut, tiene alto riesgo de recurrencia. Entonces, así yo voy estableciendo mis patrones. Pero la mamografía es el examen por excelencia para diagnosticar un cáncer de mama temprano, es decir, sirve para la prevención primaria. Resonancia magnética generalmente la utilizamos nosotros cuando la paciente ya ha tenido un diagnóstico de cáncer de mama y queremos hacerle el examen que está indicado en pacientes que ya han sido portadores de cáncer de mama es resonancia magnética nuclear para evitar recurrencias. Y obviamente la biopsia que ya hemos visto que es el gol estándar para este tipo de enfermedades. Y acá viene lo de la prevención primaria. La prevención primaria es desde charlas educativas, ¿no? Hasta modificaciones de estilo de vida o practicar estilos de vida saludables, ¿no? Como les dije, ¿cómo modificaría un estilo de vida o un estilo de vida? Por ejemplo, evitar el consumo de comida chatarra, evitar el sobrepeso o la obesidad en el caso de las mujeres, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, practicar deporte media hora por día, por 5 días a la semana mínimo, evitar el consumo de alcohol, ¿no? En mujeres. Eso es prevención primaria. La prevención primaria es desde educación y las prácticas saludables, ¿no? Prevención secundaria es lo que conocemos, la mamografía, ¿no? Incluso hay una mamografía con tomosíntesis, donde los cortes son mucho más milimétricos y como les dije, se puede detectar lesiones tan pequeñas, ahora aún más con la ayuda de la inteligencia artificial. Porque la mamografía es el examen, es el screening por excelencia para hacer un diagnóstico preventivo de cáncer de mama, porque es el único que ha demostrado que su ejecución disminuye la mortalidad por esta enfermedad. Y la prevención terciaria se da cuando una vez la paciente ya ha sido diagnosticada y tratada y está en controles por un cáncer de mama, y existe una serie de recomendaciones que en este caso lo da la Asociación Americana de Oncología Clínica
En este tipo de mujeres, estas deben ser evaluadas con examen físico cada 3 a 6 meses, por los 3 años después de completado el tratamiento, luego cada 6 a 12 meses por los siguientes 2 años y luego anualmente. Aquellas que cumplan criterios de alto riesgo para síndromes hereditarios deben ser referidos a consejería genética, los criterios de referencia. Obviamente, si hay un heredograma sospechoso, entonces estos pacientes tienen que ir a consejería genética y para que se les practique pruebas de BRCA1 o BRCA2, ¿no? La primera mamografía en mujeres tratadas con cirugía conservadora debe hacerse no antes de los 6 meses de completada la radioterapia y luego cada 12 meses, como se acostumbra, ¿no? Así, el seguimiento ginecológico, por ejemplo, es mandatorio en las pacientes que son usuarias de tamoxifeno. ¿Por qué? Porque el tamoxifeno se ha asociado a hiperplasia endometrial. Y la hiperplasia endometrial es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Entonces, todas los pacientes que usan tamoxifeno tienen que tener un control periódico con ecografía transvaginal si son usuarias de, sobre todo, de tamoxifeno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? Lo he hecho muy gráfico para que no nos durmamos todos. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido lo que es estadiaje? ¿Con qué tengo que hacer el estadiaje? Dime, Doctor, Stephanie. sí, tenía una duda, porque al final nos dijo, ¿no? Si nos preguntaban que el mejor método para diagnosticar era la mamografía. Quería preguntarle si eso era apto para todo tipo, o sea, para todos los grupos etarios, porque tenía entendido, de acuerdo a lo que leí, que A partir de los 40 estaría... años. Ajá, Ah, a ok, ok. partir de los 40 años. En mujeres por debajo de los 40 años, la mamografía no es muy útil. ¿Por qué? Porque las mamas de las mujeres por debajo de los 40 años son mamas densas. Y la densidad, y al ser una mama densa, no se evidencia muy bien esas lesiones que son radiopacas, ¿me entienden? Porque la densidad mamaria también se representa con radiopacidad, ¿me entienden? Entonces no es útil. Generalmente ahí hacemos ecografías, por de frente biopsias con guía ecográfica sobre las lesiones en mujeres jóvenes. Pero el screening, pero ustedes han visto que el riesgo de cáncer de mama aumenta ¿con qué? En las mujeres. Con la edad. Con la edad. Y hemos visto una diapositiva. A ver, voy a tratar de compartirla. Justo hemos visto ahí incluso a partir de los 70 años era mucho más, pero el incremento se da casi por encima de los 50 años, ¿no? Sí, Entonces, doctor. por eso que la mamografía se constituye, fíjense, Ahí está. acá, ¿no? A partir de los 49 años, fíjense, 2.1 de cada 49 mujeres, puede encontrar una paciente con cáncer de mama en 49 mujeres. Esa es más o menos la proporción de lo que significa 2.1%. A partir de los 50 va aumentando
el riesgo ya a partir de los 60, imagínense, fíjense, es mucho más alto. Pero el corte más o menos es 49, 50 años. Incluso en sistemas de salud como el nuestro, muchas veces se aconseja a partir el Ministerio de Salud se aconseja a partir de los 40 años. Ya, doctor, Es por gracias. esa razón. Entonces, pero lo que quiero que quede claro es la mamografía nos permite una sospecha diagnóstica. Con una mamografía no voy a diagnosticar cáncer de mama. ¿Me entienden? Es una sospecha. ¿Cuál es el método para diagnosticar cáncer de mama? Es la biopsia. Es la biopsia, chicos. La biopsia. La mamografía, si ustedes leen un resultado de mamografía, para la siguiente les traigo, hay 6 posibilidades, que salga BIRAT 0, que salga BIRAT 1, BIRAT 2, BIRAT 3, BIRAT 4, BIRAT 5, y BIRAT 6 incluso. Entonces, ¿qué significa esos BIRAT? Significa qué medidas yo voy a tomar teniendo ese BIRAT. Si es BIRAT 4, ese paciente tiene una alta probabilidad que tenga cáncer de mama, entonces sí o sí tiene que ir a biopsia. Entonces todos los pacientes con mamografía BIRAT 4 tienen que ir a biopsia de esa lesión que se ha encontrado en la mamografía. ¿Está claro? Sí, doctor, Si gracias. es BIRAT 1, significa que ese examen es negativo. Esa paciente no tiene ninguna lesión sospechosa de cáncer ni de nada. Si es BIRAT 2, tiene una alta probabilidad que esa lesión sea benigna. ¿Entienden? Entonces, son decisiones que yo voy a tomar. Si es BIRAT 0, significa que yo le tengo que repetir el examen en unos 3 a 6 meses. Entonces, es así, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Mi pregunta era si la mamografía tenía un límite de edad o a partir de los 40 años se puede hacer. Hasta los 69 años es el límite. Ok, doctor. Pero en realidad, si tú ves la literatura y ves lo que hemos revisado, en teoría, a más edad, más posibilidad de cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una degeneración de genes, es una enfermedad de los genes. Y cuanto más vivimos, tenemos más posibilidades de tener mutaciones somáticas. Y al tener más posibilidades de mutaciones somáticas y acción de carcinógenos exógenos, ya sea la dieta, ya sea químicos, la comida chatarra, etcétera, 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 todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso va a coadyuvar y va a hacer que haya mayor inestabilidad en nuestro ADN, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ha quedado claro, doctor. ¿Han entendido? Espero que hayan entendido y que yo creo que les va a servir y lo importante es que fijen conceptos básicos, ¿no? Estadiaje, cuál es el carcinoma más frecuente en cáncer de mama, ya hemos dicho carcinoma ductal, es lo más frecuente. Porque es cuando lo último que me faltaba por definir era la diferencia entre cuándo es un carcinoma in situ y cuándo es un carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuál es la diferencia? En que el infiltrante es, es aquella proliferación de células que ha comprometido y ha infiltrado la membrana basal. En cambio, el in situ
es un cáncer que está loca, es un cáncer que no ha comprometido la membrana basal. Eso básicamente es la diferencia entre un in situ y un infiltrante. Comprometer la membrana basal. Eso también es importante. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Y a medida que vayamos avanzando, van a ir entendiendo más sobre este viaje, tratamiento, etc. La idea es que se lleven conceptos generales. Cuídense, por favor, los grupos de rotación hay que estar avanzando, pero no acumularnos y no tener problemas. ¿Ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Cuídense, chicos, cuídense.